Amados hermanos, en este día tenemos un tema muy precioso, se llama la Trinidad. Muy poco se habla de la Trinidad, amados hermanos, pero es necesario hablar de la Trinidad, conocer quién es la bendita Trinidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes de estar en tu presencia, Señor. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por mis hermanos, Señor, que juntamente vamos a ser edificados, consolados y exhortados a través de tu palabra bendita, Señor. Padre, enséñanos a conocer esta divina Trinidad, este Dios completo, este Dios trino. Oh Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre, para que tu palabra quede grabada en ella, Señor, en nosotros, Señor, y se haga vida en nosotros, Padre, para poderla obedecer, Señor, y ponerla por obra todo el tiempo, Señor, dependiendo de ti, Señor, y usando la Trinidad bendita, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, nos estamos a tus pies para ser alimentados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar con el estudio. La Trinidad, amados hermanos, es coexistencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la unidad de la divinidad. Es la unidad de la divinidad. Esa es la Trinidad. Porque nunca estuvo solo en la eternidad el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Son tres que estuvieron desde la eternidad. La doctrina de la Trinidad, hermanos, expresa que dentro del ser y las actividades de Dios hay tres personas distintas. Y esto es una doctrina de Dios. Esta es una doctrina verdadera porque Dios lo trajo. Dios mismo. Sino que en la Biblia no está la palabra Trinidad, pero sin embargo vemos manifestados a la perfección desde el primer día hasta el último día. Y si vemos a través de la Biblia, viajamos a través de la Biblia, vemos la maravillosa manifestación de estas tres personas divinas magistralmente unidas. Entonces vemos que las tres personas distintas es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad, ya repito, no aparece en la Biblia, la fórmula trinitaria se menciona en toda la Biblia, comenzando desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Nosotros vemos allí, en el principio, dice, en el principio, o sea, en la eternidad, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí Dios, en el original hebreo, dice Elohim. Elohim quiere decir más de una persona. Entonces aquí está reflejada la Trinidad en este Elohim, en este Dios. Y el verso 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos desde el primer verso de la Biblia, se manifiesta ya la gloriosa Trinidad. Vemos más adelante mismo, en Génesis 1:26, vemos la conversación de la Trinidad entre sí. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. ¿Vieron? Está hablando la Trinidad entre sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos la conversación de la Trinidad, creando el universo y formando con sus manos al hombre. Qué lindo, hermanos. Más adelante nosotros vemos en el Evangelio
de Mateo, cuando ya Jesucristo resucita, mire cuál fue el primer mensaje que prácticamente le da el Señor Jesucristo a la iglesia. Veamos en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mucha gente, amados hermanos, desconoce la Trinidad. Desconocen y se van contra la Trinidad. Unos creen solamente en el Padre, otros creen solamente en el Hijo y el Espíritu Santo lo dejan botado. Creo que nadie, hay muchas religiones que no creen en el Espíritu Santo porque dicen que es una fuerza. Pero no es así. El mismo Señor Jesucristo resucitado, Él nos da esta enseñanza en Mateo 28, 19. 28, 19. Mire lo que dice aquí. ¿Lo tiene? Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, ¿quién está predicando la Trinidad? El mismo Señor Jesucristo. Él está diciendo, vayan y hagan discípulos y sumérjanos, porque la palabra bautizar quiere decir sumergir, no solamente en agua en el bautismo, sino sumérjase en el conocimiento de la palabra de Dios para que sepan quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Si nosotros los hijos de Dios, amados hermanos, nos llenáramos del conocimiento de esta instrucción bendita y supiéramos quién es el Padre, nuestro Padre, quién es el Cristo, nuestro Señor y Salvador, y quién es el Espíritu Santo, el que mora dentro de nosotros, el que dirige nuestras vidas. Entonces tenemos que saber conocer y diferenciar las tres personas distintas que forman el gobierno y la palabra Dios. Uno solo. Forman ese gobierno, porque no hay división en ellos. Es uno solo. Vemos más adelante en 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Mira la expresión de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad. ¿Cómo se manifiesta? 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios en santificación, de Dios Padre, dice, de Dios Padre, bien claro, en santificación del Espíritu Santo. Mira, aquí está ya dos personas, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Bien, la Trinidad manifestada. Repito, en la Biblia no está la palabra Trinidad, pero se manifiesta gloriosamente en su bendita manifestación de salvación, de redención de todo, hermano. La Trinidad está unida. Dios no puede estar separado del Hijo ni del Espíritu Santo, como de ninguna manera nosotros podemos estar separados de ellos. Tenemos que estar todos unidos. Gloria al Señor. Y también veamos, bueno, dejamos allá, tenía otra cita, en 1 de Corintios 13, 14, para los que puedan anotar. 2 de Corintios, capítulo 13 y 14, hay otra cita. Pero seguimos avanzando. Dios se reveló como uno a los israelitas. Vamos a ver la historia. ¿Por qué Dios se reveló como uno, como un solo Dios a los israelitas? Vamos a ver en Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Que le da al pueblo de Israel. ¿Lo tienen? Y dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Esta es una significativa verdad religiosa.
porque las naciones vecinas de Israel eran idólatras. Habían tantos miles y siguen habiendo tantos miles de dioses falsos, amados hermanos, que el mundo entero adora. Y el Señor acababa de sacar a su pueblo Israel de la nación de Egipto, que pasó 430 y pico de años allí, 430 años de ahí esclavo de Egipto. Entonces ellos conocieron muchos dioses en Egipto, pero el Señor les sacó de ahí y dijo: Jehová, uno solo es, a ese solo vas a adorar, porque había tantos ídolos, tantos demonios que se hacían adorar. De paso, por la idolatría es que salió Sodoma y Gomorra. Y todavía hoy se ha contaminado el mundo entero con la sodomía, por la idolatría. ¿Por qué? Porque los demás gentes seguían adorando a ídolos. Eso es bueno, eso es que pueden estudiar, está en Romanos capítulo 1 del 18 al 25. Les recomiendo para que ustedes sepan por qué salió la homosexualidad y por qué salió el lesbianismo. Por esta razón, por la idolatría, por adorar ídolos y no adorar a Dios, el único Dios verdadero. Amén. Y ese Dios único verdadero, nosotros estamos viendo aquí reflejado en la Trinidad. En el nuevo pacto, Dios reveló que aunque es uno, esa unidad está compuesta de 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son uno en voluntad y propósito, amor y justicia. Son uno. La relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo son muy visibles en los evangelios. Son muy visibles. El Hijo eterno, el Verbo, tomó forma humana. Vemos en Juan 1:14, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a leerlo textualmente en Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos a Cristo encarnado. Se hizo más visible a nosotros al expresarse en términos de una relación padre a hijo e hijo a padre. ¿Por qué? Porque el Hijo vino a presentar al Padre. El Hijo vino a presentar al Padre. En el Antiguo Testamento se lo conocía como Dios, como Jehová, nada más. Pero no había esa diferencia, porque el pueblo de Israel adoraba a un solo Dios, Jehová. Entonces no tenía el conocimiento como lo tenemos nosotros ahora, gracias al Espíritu Santo. Entonces, y el Padre, vemos aquí en la Biblia que el Padre presenta al Hijo y el Hijo presenta al Padre. Entonces, y el Hijo presenta al Espíritu Santo. Entonces, entre los tres nos hacen ver claramente la divinidad. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento, cosa que en el Antiguo Testamento no estaba visible, estaba puesto un velo, no entendía. Cosas que ahora nosotros claramente, gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos entender. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí también que mientras el Padre presenta al Hijo y el Espíritu Santo se mantiene en el trasfondo, ayudando a nuestros ojos de la fe, ayudando a creer, ayudando a entender esa gloriosa Trinidad. Veamos en Juan 16 del 4 al 13. San Juan 16 del 4 al 13. Del 4 al
Sí, el 13. ¿Lo tienen? Y dice el Señor Jesús, el Verbo encarnado hablando, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, que es al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice el Señor Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mire la Trinidad aquí trabajando perfectamente. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces vemos aquí la Trinidad trabajando en favor nuestro, en favor de nuestra salvación. La Trinidad unida trabaja para nuestra salvación eterna, mis amados. La más distintiva característica de la Trinidad, amados hermanos, es la unidad y el amor de cada uno de ellos hacia los otros. O sea, entre los tres. Un amor, un respeto, una obediencia. Ahí no hay abuso de autoridad. No hay desobediencia, no hay duda, no hay nada. Ellos trabajan a la perfección para darnos una enseñanza a nosotros, que nosotros también debemos trabajar en esa perfección, en obediencia a Dios. Amén. Porque ellos, ninguno viola la autoridad de nadie aquí. Todos se someten a su trabajo y todos hacen a perfección su trabajo. Amén. Gloria a Dios. El Padre da autoridad al Hijo y confirma su testimonio aquí en la Biblia, porque él mismo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Vieron? Entonces aquí vemos cómo la Trinidad se manifiesta gloriosamente. Gloria al Señor. Pero el Hijo no busca nada para sí mismo, da toda la gloria al Padre que lo envió. Vamos a ver en Juan 12, del 44 al 50. Juan 12. Versículo 44 al 50. ¿Lo tienen? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Qué manera diplomática de presentar a su Padre, a Dios. Y nosotros también podemos presentar a Dios así, de esa manera. Y el que me ve, ve al que me envió, porque somos iguales. Entonces nosotros también podemos decir: el que me ve a mí, es como que tuviera, el que nos oye a nosotros, es como que estuviera oyendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra de Dios. Amén. Dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza
y no recibe mis palabras, dice el Señor Jesucristo, tiene a quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí en la Trinidad no hay fallos, hermanos. Todo es una perfección. Perfección absoluta. Entonces vemos que el Padre sirve al Hijo, el Hijo sirve al Padre, y el Padre y el Hijo acatan lo que hace el Espíritu Santo. Acatan. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Quién a la vez, el Espíritu Santo, sirve y acata al Padre y al Hijo en una eternidad, en una unidad, eterna, dinámica e inagotable? Veamos en Juan 14, 13 al 18. Juan 14, 13 al 18. Aquí está la unidad perfecta. ¿Lo tienen? Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedécelos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, o sea, el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Conocemos o no le conocemos al Espíritu Santo? Sí, Él vive dentro de nosotros, Él nos habla. Él nos habla muchas veces, pero nosotros no sabemos escucharlo. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. Porque Él no nos va a hablar sus palabras, Él va a hablar la palabra de Dios. Él no va a decir, nosotros no vamos a creer que Él nos va a decir cosas que no le manda a Dios a decir, que no esté aquí en la Biblia. No, Él nos va a decir la palabra de Dios. Porque mora en vosotros. En ese entonces, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, moraba con vosotros, porque el Espíritu Santo estaba dentro de Cristo. Entonces moraba con vosotros. Dice, y estará en vosotros. Después del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino acá a la tierra, a cada creyente que le ha aceptado a Jesucristo y vive conforme a la palabra, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces está dentro de nosotros. Eso es algo maravilloso, hermanos. Y mire lo que dice el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él nunca nos deja. Jesucristo nunca nos deja. Porque Jesucristo es la palabra. Si nosotros amamos a Jesucristo, amamos a Dios, tenemos que amar la palabra. Y entonces ahí estamos alimentándonos de Cristo, llenándonos de Cristo a través de la palabra, mis amados hermanos. Qué lindo es el Señor. Amén. Aleluya. La Trinidad, amados hermanos, estuvo en acción en la encarnación de Jesús, al ser concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Veamos en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Y dice así. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios. Aquí está hablando ya de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, la casa de Israel. Jacob es Israel, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vemos al Padre y al Espíritu Santo estando presente en la concepción de Jesús, en el vientre de María. La unidad es perfecta, hermanos, perfecta. ¿Cómo podemos decir que no existe el uno del otro? No, existen los tres y bien unidos. En su bautismo Jesús, el Hijo, recibió la aprobación del Padre en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver en Lucas mismo, Lucas 3, 21 al 22. Y esto, hermanos, comparto con ustedes para que si alguien, como mucha gente hay en la calle, y cristianos mismos desgraciadamente, que no creen en la manifestación ni en la existencia de la Trinidad. Y esto la Biblia es bien clara y nos enseña. Y cuando ya conocemos esta cita, entonces ya tenemos esa certeza, esa seguridad de que sí existe. Lucas capítulo 3, 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Se abrió el cielo. Mire esta señal tremenda. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué maravillosa visión, qué maravillosa señal que dio la Trinidad ahí mismo, hermano, para darnos cuenta. También la Trinidad estuvo presente en la tentación de Jesús, cuando éste, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu a pasar 40 días en el desierto. El diablo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, por eso lo tentó. Vamos a ver en Lucas mismo 4, del 1 al 13. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo no estaba mintiendo, porque quien le entregó ese poder, esa autoridad, le entregó a Adán y Eva cuando pecaron. Porque acuérdense que cuando Dios formó al hombre, le dio toda la autoridad. Toda la autoridad. Y esa autoridad, hermanos, llegaba hasta la presencia, que hasta ellos tenían oportunidad de ir hasta el cielo. Sí, amados.
tenían entrada al cielo. Si no pecaban, pero pecaron. Después esa autoridad la usurpó el diablo y después subió a los cielos cuando tentó a Job. Cuando allí el Señor, ustedes conocen ya la historia, pero ahora después de que Cristo murió, ya él otra vez ya está derrotado y él no tiene acceso al cielo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. De aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, el diablo no le tentó solamente una vez, no, el diablo le estuvo tentando por 40 días y por 40 noches. Toda tentación se apartó de él por un tiempo. O sea, la tentación del Señor Jesús fue grande. No crea que fue poquito. No, fue 40 días y 40 noches que estuvo siendo tentado por el enemigo. El diablo, amados hermanos, trató de destruir la fiel relación y unidad que siempre había existido en la familia divina. En esa unidad perfecta y maravillosa que nosotros vemos a través de la Biblia, de esa obediencia, de ese respeto, el diablo tentó y le dijo a él que hiciera un milagro, que dependiera de él, cuando no podemos depender sin la ayuda de Dios. Nosotros dependemos. Si el mismo Hijo de Dios dependía del Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros somos dependientes de Dios para todo, jamás independientes. El diablo quiso hacerse independiente. Por eso, él fue creado como una criatura perfecta, hermosura perfecta, porque Dios crea todo perfecto. Dios no hace feo, porque alguien dice: ¿y por qué creó al diablo? No, Dios no creó al diablo. El diablo se hizo diablo por desobediencia. Dios creó un querubín perfecto, era el diablo, pero por su desobediencia, por hacerse independiente, por querer poner su trono al lado de Dios, fue la caída de él. Nunca nosotros tratemos de depender por nosotros mismos. Nosotros somos dependientes de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, lo que quería era que Jesús no dependiera de su Padre. Vemos aquí que en su predicación en la sinagoga de Nazaret, Jesús cumplió una profecía. Y en esta profecía nosotros vamos a ver la Trinidad también reflejada. En Isaías 61, del 1 al 2, les cito primeramente eso para que sepamos ya de dónde está la profecía de que la que leyó el Señor en Lucas 6, en Lucas 4, de 16 al 21. Mira lo que está escrito del Señor Jesús muchos años, con anticipación, 700 y más años antes de que venga el Señor Jesús a la tierra a cumplir esta profecía, ya estaba escrita. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está refiriendo el Señor Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Al afirmar el Espíritu del Señor está sobre mí,
Mire en lo que dice aquí en Lucas 4, 16, 21. Lucas 4. Lucas 4, de 16 al 21. ¿Lo tiene? Aquí está la narración de este acontecimiento. Lucas 4, de 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, lo que leímos ahorita. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí el Hijo de Dios? Predicando la Trinidad, hablando del Padre que Él envió, porque Él dijo, aquí hoy se ha cumplido esta profecía. Yo soy del que dice el profeta Isaías. Estaba predicando del Padre, de Él mismo, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. También en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, la voz del Padre se escuchó de nuevo aprobando a Jesús su Hijo en Mateo 17 del 1 al 5. Mateo 17. Mateo capítulo 17 del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí hay un pequeño, una enseñanza. No pequeño, siempre la palabra de Dios es grande enseñanza. Aquí vemos que se presenta el Señor glorificado. Vino a él Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Entonces, Jesús representa la gracia. Entonces, Pedro estaba confundido. Dijo, no, pues si ya llegó Moisés y Elías, aquí es bueno que hagamos una enramada, que hagamos una casita aquí y vivimos así. Ya no va a estar, ya no va a estar, ya tiene... Ya solamente no tenemos a Jesús como maestro, tenemos aquí a Moisés y a Elías también, la ley y los profetas. Y el Señor que le dijo, este es mi Hijo amado, el que tengo mi complacencia, a él oíd. A él oíd. Ya no escuchen la ley ni los profetas. Ahora es tiempo de escuchar a Jesucristo, el Evangelio. No es que estamos desconociendo la ley. No es que estemos desconociendo a los profetas, no, al contrario. Sino es la enseñanza. El Señor dijo, a él oíd. Bendito sea el Señor.
Entonces, Cristo se regocijó en el Espíritu Santo y en el Padre que había entregado todas las cosas al Hijo. Se regocijó. Vamos a ver esta historia. Está en Lucas 10, 21 y 22. Lucas 10. Lucas 10, 21 al 22. Qué lindo, cómo trabaja la Trinidad perfectamente. ¿Lo tienen? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que Cristo revela al Padre y el Espíritu Santo a nosotros nos revela a Cristo. Cristo nos revela al Padre. Qué lindo, hermanos, cómo trabaja la Trinidad de una manera tan perfecta. Cuando Cristo limpió el templo, se identificó con la casa de Dios, su Padre. Veamos en Lucas 19, 45 al 46. Lucas 19, versículo 45 al 46. ¿Lo tienen? Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, en el templo, haciendo negocio, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa. Él se identificó con Dios. Mi casa. Y ese sentir, amados hermanos, tenemos que nosotros también tenerlo. Amar la justicia y aborrecer la maldad. No debemos permitir nunca que donde nos reunimos no sea otra cosa que para adorar a Dios, para aprender de Él. Para eso venimos, hermanos. Amén. Nunca permitamos para otra cosa más. Si alguien viene y dice: hermano, tengo que venderle algo, aquí no es de venta, hermano. Y desgraciadamente los templos hoy por hoy están como en los tiempos cuando vino Jesús a la tierra. Si Él llegara ahora y entrara en un templo de esos actuales, en la mayoría de los templos donde hacen negocios de todo, hermano, tendría que sacarse el Señor cinturón y darles otra vez látigo. Bendito sea el Señor. Cristo expresó aún más su autoridad al enviar a sus discípulos después de su resurrección con las palabras estas que dice: yo enviaré la promesa de mi Padre. Porque la promesa de Dios el Padre fue enviar al Espíritu Santo. Porque ¿qué sería de nosotros, amados hermanos, si no estuviera el Espíritu Santo dentro de nosotros? El Señor Jesús, cuando estuvo con los discípulos sentían pena. ¿Por qué razón? Porque Jesús se iba. Pero el Señor dijo: porque yo me voy, ustedes se ponen tristes. No, es mejor que se alegren, porque si no me fuera, no viniera el Consolador, el Espíritu Santo, yo no les soy de tanta utilidad a ustedes como lo va a hacer el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que le va a llenar de vida. El Espíritu Santo va a ser su ayudador. El Espíritu Santo va a ser su Dios interno.
Yo como Jesús estoy limitado. Y es verdad, Jesús estaba limitado, no podía estar en todas partes. Mas el Espíritu Santo sí. Mire que puede estar en cada corazón nuestro. Y está en cada corazón. Tenemos el mismo Espíritu. Miremos a un hermano y miremos no al hermano, sino aprendamos a mirar al Espíritu Santo que está en ese hermano. De esa manera nosotros nos vamos a amar más, a respetar más, porque no nos miramos carnalmente, sino espiritualmente, de espíritu a espíritu. Oh, estoy mirando, el Espíritu Santo está ahí. De eso se trata. El Padre mandó al Espíritu Santo para eso, para unificarnos, un solo Dios, un solo bautismo, un mismo Espíritu, una misma fe, todos. Unidad perfecta, como lo es la Trinidad, hermanos. Veamos en Lucas 24, 49, que ahí está la promesa. Lucas 24, 29. Lucas 24, 49. Ya el Señor resucitado, Él dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El Espíritu Santo, la promesa de Dios el Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a Hechos 1 del 4 al 8. Ahí llegó. El Señor les dijo la promesa, otra vez le recordó esa promesa. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Ya minutos antes de Él ascender a los cielos. Hechos capítulo 1, el verso 4 al 8 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban haciendo preguntas al Señor que no eran convenientes ahí. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No seas preguntón, obedece, no preguntes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, ya lleno de ese poder, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el Espíritu Santo podemos ser testigos. Ser testigo quiere decir que vamos a vivir, vamos a hablar de Cristo donde quiera que vayamos. Porque está dentro de nosotros el poder de Dios. La orden del Evangelio, amados hermanos, es predicar la Trinidad. Y es lo que menos se predica. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 del 32 al 33. Mire cómo fue el mensaje, los primeros mensajes del Evangelio de la iglesia primitiva. ¿Lo tienen? Dice: a este Jesús, mire la manifestación de la realidad, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que estaban diciendo? Predicando al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Y para terminar, vamos a Hechos 5, del 29 al 32. Hechos 5, del 29 al 32. Mire lo que dice aquí Pedro. ¿Lo tienen? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, aquí al Hijo, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Jesús, Dios el Padre ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Miren en los mensajes cómo está el Evangelio lleno de la Trinidad. Hay que estar ciegos, amados hermanos, para no creer y obedecer a esa Trinidad. Si todo se manifiesta en el orden perfecto. ¿Vieron la perfección, amados hermanos, que hay en la Escritura? De cómo se mueve el Padre, cómo se mueve el Hijo y cómo lo hace el Espíritu Santo. Amén. Amados, nosotros somos privilegiados de conocer. Por eso es que es imprescindible, amados hermanos, para un creyente, para un hijo de Dios, conocer a su Padre, conocer al Hijo, que es nuestro Señor y Salvador, y conocer al Espíritu Santo. Por no conocer al Espíritu Santo es que no lo honramos, no lo respetamos y hacemos cosas que le duelen, que le ofenden. Acuérdese que Él es el huésped invisible, el huésped divino que vive en nosotros, en nuestro corazón. Si estamos conscientes de verdad que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, no lo ofenderíamos, hermanos. Y si estuviéramos conscientes que la palabra de Dios, el Verbo encarnado, aquí está para nuestro alimento, para nuestra luz, para nuestra fortaleza, para nuestra seguridad, hermano. Porque no la conocemos, porque no creemos 100%, es que no nos alimentamos de esto. Pero llegará el día, hermanos, que sea pronto. Quiero que sea pronto para que nosotros más y más comamos de la palabra y nos llenemos más de la presencia de Dios, conociendo a Dios Padre, conociendo al Hijo y conociendo y honrando al Espíritu Santo, hermanos, pidiendo la dirección. Él es nuestro maestro, Él es nuestro ayudador, hermanos. Si no aprendemos más es porque no usamos a nuestro maestro. Si no somos ayudados, mayormente es porque no pedimos ayuda a nuestro ayudador. Él está ahí esperando. Él no viola la autoridad nuestra. Él está esperando que nosotros le digamos: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame. Ay, está bien. Por eso dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo es explícitamente, estrictamente para los estudiantes, para su iglesia, para nosotros, no para pedir nada, no para pedir otra cosa, sino entendimiento, sabiduría y que le enseñe la palabra, porque está hablando de cosas ocultas y grandes que nosotros no conocemos, pero anhelamos conocer, y eso está aquí en la santa palabra de Dios, en este libro de instrucciones, para nosotros ser fortalecidos con todo el poder de su fuerza, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque ahora ya no te conocemos como Dios solamente, te conocemos como Padre. Bendito Padre, te adoramos, Padre, te adoramos, Señor, porque tú eres Dios, tú eres nuestro todo, Padre. Te adoramos, Hijo,
porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, Espíritu Santo, porque tú estás en nuestro corazón. Al adorar al Padre, adoramos al Hijo y al Espíritu Santo. Al adorar a Dios, nosotros estamos adorando a la Trinidad, hermano. Nosotros estamos, porque ellos son unidos. Ellos no reciben la gloria aparte. Dicen, no, esto es para mí y esto es para ti. No, todo es para ellos, porque ellos trabajan en una perfecta unidad. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Por esta gloriosa enseñanza de saber quién es nuestro Dios. Oh, Padre Santo, gracias. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a conocer más de ti, Padre. Ayúdanos a conocer más de ti, Hijo. Y ayúdanos a conocer y a obedecerte más, Espíritu Santo. Porque si no te obedecemos, no vamos a conocer nada, Señor. Porque tú eres nuestro Maestro ahora. Tú eres nuestro guía. Toda verdad. Dice tu palabra, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría acá al mundo. Ya llegó y Él nos enseñaría toda la verdad. Y nos enseñaría todas las cosas que han de venir. Para que no seamos engañados por el enemigo. Para que no seamos engañados por nadie. Porque tú nos enseñarás a conocer toda la verdad. Y cuando conozcamos toda la verdad, nos hará libres de todo engaño. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque esta palabra queda archivada en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros tuétanos, Señor. Allí se meta esa palabra, Señor, para que haga germinar vida en nosotros, Señor. La vida de Dios está en tu palabra, Señor. El poder de tu fuerza está en el conocimiento y en la obediencia a tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor, que es como espada de dos filos, Señor, que corta al obediente y corta al desobediente, Señor. Da vida al obediente y da muerte al desobediente. Padre Santo, gracias, pero gracias porque todos aquí, Señor, somos obedientes, Señor. Y si alguno no es obediente como debería hacerlo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que todos seamos uno. Como tú y el Padre y el Espíritu Santo, queremos ser uno en fe, Señor. Uno, Señor, con esa fortaleza. Uno con esa hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a crecer en obediencia. Ayúdanos a ser responsables de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a amarte más. A amarte, a ponerte primero, número uno en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, yo bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, Señor. Bendigo todo lo que ellos tienen, Señor. Padre Santo, gracias por los hermanos que no han podido venir hoy, Señor. Oh, Padre Santo, sé con ellos, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.